Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 7 de octubre. Usted sabe que es un verdadero placer que nos pueda acompañar para abordar esos temas tan importantes que han estado aconteciendo en los últimos días. Y es que sigue dando de qué hablar la situación de la prohibición o el congelamiento de los escalafones. De qué manera le está afectando al sector educación, de qué manera le está afectando al sector salud. ¿Será que las medidas son pertinentes, son óptimas para la recuperación de nuestra nación a nivel económico? ¿Es lo que la gente necesita? O al contrario, esto tiene un efecto sumamente adverso y está afectando más de lo imaginado. Eso más lo vamos a estar abordando esta noche con nuestros invitados especiales. En primer lugar tenemos a la secretaria general de Citra Salud, la licenciada Silvia Navarrete. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas noches. Encantado. Buenas noches. Gracias por concedernos este espacio. Nosotros realmente, para nosotros es muy importante el poder llegar a la población salvadoreña y especialmente a los trabajadores y trabajadoras organizados en nuestras instituciones. Gracias por acompañarnos y así también tenemos al secretario general de las bases magisteriales, David Rodríguez. Muy buenas noches. Un placer estar en su espacio de Criterio. Aprovechamos para saludar al magisterio y a la clase trabajadora, que el día de ayer dimos un paso fuerte y decisivo en el tema de la defensa de los derechos de la clase trabajadora, así que estamos acá para lo que este día podamos dar a conocer a la población en general sobre la preocupación que hay en salud y en el magisterio, ¿verdad?, sobre el tema de la nivelación salarial y la suspensión del escalafón. Encantado que ustedes nos hayan aceptado la invitación, entonces vamos entrando en ese primer punto. Licenciada Silvia Navarrete, esta noticia del congelamiento de los escalafones y otras restricciones, ¿ustedes ya la habían imaginado? ¿Ya se venía previendo? Y si no es así, ¿cuál es la magnitud en la cual les ha afectado? Sí, como siempre, para nosotros no es una sorpresa que por parte de este gobierno se tome la decisión de congelar el escalafón de los trabajadores de salud, dado que no es la primera vez que esto sucede. Los gobiernos anteriores igual lo hicieron, pero en esta ocasión había un compromiso por parte de la mesa laboral en donde los sindicatos que fueron convocados a esta reunión, en el cual pues no estuvimos nosotros, ni Citra Salud, ni CIMPA fuimos convocados a esa reunión, hubo un compromiso por parte del ministro de Salud en donde aseguró a los trabajadores de los sindicatos que estuvieron presentes en esa reunión que el escalafón se respetaría para el 2025. Y eso les dijeron en esa primera reunión. Eso ¿Les mintieron? así es. Eso fue en la mesa laboral. Pero cuando comenzaron a llegar las políticas presupuestarias, los memorándum a las diferentes instituciones, ahí nos dimos cuenta de que se estaban congelando nuestros escalafones, y no solamente el escalafón de salud, sino también el de educación, el de los contratos colectivos de las diferentes instituciones autónomas, y por lo tanto hemos reaccionado todas estas instituciones, y la institución pues de salud nunca se ha quedado callado, nunca se ha quedado de brazos cruzados cuando han intentado arrebatarnos un derecho conquistado como es la ley del escalafón. Ahora, si me voy con las bases magisteriales, licenciado Rodríguez, a ustedes también se les había prometido que para 2025 no se iba a tocar el escalafón, que no lo iban a tocar. ¿Es el mismo caso
de decir, no se preocupen? No, para bases magisteriales, el anuncio que presentaron hace algunas semanas el ministro de Hacienda fue para nosotros realmente de impacto. Ya habíamos escuchado en la cadena nacional al señor presidente hablar sobre el tema, ¿verdad? De algunas situaciones que se iban a dar, ¿verdad? Pero realmente el magisterio no esperaba, ¿verdad? Una noticia que realmente nos golpea a todos los trabajadores del magisterio, no solamente al sector de maestros, sino también a los administrativos, ¿verdad? Que dicho sea de paso, tienen más miedo de estar, tienen una asociación, pero que no hace mayor cosa por los trabajadores administrativos. Sin embargo, para nosotros, el escalafón que está regulado en una ley especial, en el artículo 35 de la ley de la carrera docente, es primera vez que nos hacen una afectación de ese tipo, y por eso el magisterio ha reaccionado. Es más, hemos tenido anoche llamadas de diferentes organizaciones del magisterio para reunirnos de inmediato. Es decir, nos hemos declarado en alerta para que junto a los compañeros de salud creemos el movimiento más grande por la defensa de nuestro escalafón, ¿verdad? Porque para nosotros, a diferencia de salud, sí, ya desde el año 2022 nos han negado algunos derechos establecidos en el artículo 33 de la ley, como es la revisión salarial para que se hiciera, decir, efectiva el 1 de enero del año 2023, ¿verdad? Pero que nos tocaran el escalafón realmente es una situación todavía peor, pues, porque nosotros cada 5 años ascendemos de categoría. Tenemos un escalafón que es regresivo, entonces no es posible, ¿verdad?, que el ajuste que es decir, el Ministerio de Hacienda dio a conocer nos golpee a nosotros. Ajustar, en el caso de los onerosos salarios que tienen funcionarios de este país, ¿verdad?, aunque se digan que son ad honorem algunos, y a nosotros nos golpean con un salario que realmente desde hace años venimos pidiendo que se revise de acuerdo, ¿verdad?, que se nivele el salario. Y yo, perdone que me tome el tiempo para decirle, yo soy uno de los 300 maestros que nos sometimos a una prueba de ascenso de nivel, ¿verdad? Estudié una segunda carrera de noche y fines de semana para especializarme. Desmotivan realmente, ¿verdad?, al anunciarnos que se suspende el escalafón y la nivelación salarial, que la población debe de saber, ¿verdad?, en qué consiste, porque en las redes sociales hemos visto diferentes comentarios, ¿verdad? Ayer vi a un youtuber muy conocido con un desconocimiento total, porque cree que esos son privilegios, ¿verdad? No, al contrario, son cuestiones que permiten que a un profesional le motive el ¿Por qué los youtubers se están metiendo en esto también, por Dios? ¿Perdón? ¿Por qué los youtubers se están metiendo en estas circunstancias también? Ayer estaba en un espacio, un youtuber, y lamentablemente yo hice el comentario cuál era la posición de él sobre este tema de la suspensión, y realmente la respuesta que dan es una respuesta que demuestra mucha ignorancia, ¿verdad? Porque esto está regulado en la ley, y los funcionarios de este país, al momento de tomar posesión de sus cargos, juraron, ¿verdad?, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y están demostrando que no es así. Entonces, lo que está en la ley, nosotros, bueno, ahorita ni siquiera les estamos pidiendo el tema del incremento, sino el tema del respeto al escalafón y a la nivelación salarial que por derecho nos corresponde. Entonces, ¿qué es lo que han hecho hoy? Llevar a que formemos un movimiento que lanzamos el día de ayer, ¿verdad? Y que me atrevo a decirle que en los próximos días se va a fortalecer este esfuerzo. Desde luego. Bueno, y para seguir abordando el tema, nos vamos a trasladar a una primera pausa. Regresamos en breve.
Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y es que precisamente uno de los puntos a tocar es la justificación para el congelamiento de los escalafones. Es decir, en las redes sociales mucho se ha comentado sobre si realmente hay merecimiento en cuanto a la prohibición de los escalafones. Es decir, cuando dicen, mira, pero es que los médicos estaban beneficiando enormemente y los maestros estaban beneficiando enormemente y no estaban haciendo bien su trabajo. Se lo merecen por el maltrato que le dan a la población y el 100% de los trabajadores. Entre la gran variedad de causas, ¿cuáles son las principales que podemos escuchar para tratar de justificar este congelamiento? Licenciada Silvia Navarrete, por favor. Sí. Bueno, para nadie es desconocido que en este país existe una gran cantidad de personas fanáticas y que cualquier crítica que se haga y que sea una crítica bien cimentada, siempre van a tratar de desvirtuarla a través de las redes sociales y a justificar las medidas que se están tomando en contra de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros entendemos que hay gente que incluso está siendo pagada para opinar en contra y sin tener siquiera una base técnica para ciertas críticas que hacen en contra de los trabajadores de salud. Y bueno, por ejemplo, se habla mal de los médicos cuando durante la pandemia del COVID-19 los médicos eran los héroes, todos los trabajadores de salud eran los héroes. Y ahora se les está haciendo una campaña de desprestigio para justificar que se les está negando un derecho. El escalafón de los trabajadores no es ningún regalo. El escalafón de los trabajadores de salud ha sido una conquista de una ley mediante la cual el mérito es premiado con un incremento salarial que puede llegar hasta un máximo de un 8%, pero no es una cuestión automática como se quiere hacer creer, porque esta evaluación es en base a la antigüedad. El trabajador tiene derecho a un 3% de incremento salarial por antigüedad y el resto puede ser un 3%, un 4% o un 5%, que se suma a la antigüedad. Y este porcentaje es en base a una evaluación que se realiza al personal de salud en 2 periodos semestrales. Son 2 evaluaciones a las que se somete el trabajador de salud y luego de esto hay un promedio que si el trabajador ha sido evaluado con bueno, tiene derecho a ese 3%, si es muy bueno el 4% y si es excelente el 5%. Ahora, este trabajo que desempeñan los trabajadores está siendo evaluado constantemente. No es una aplicación automática del 8%, porque vale aclarar también que no todos los trabajadores llegan a ese 8%. Eso depende de su evaluación y de su antigüedad. Luego, algunas veces se responsabiliza al personal de salud por fallas en la atención que realmente no son responsabilidad de los trabajadores, sino de la mala administración. Por ejemplo, si se tardan mucho en una consulta es precisamente porque hay falta de personal. Si no recibe su atención completa es porque no hay insumos, porque no hay medicamentos, porque no hay especialistas. Si las citas son tardadas con especialistas, vemos que no hay ningún incentivo para estos profesionales de la salud y por lo tanto hay una fuga de especialistas, no solamente en salud pública, sino también en el seguro social, buscando mejores oportunidades y eso no es
que sean irresponsables los trabajadores o que no tengan vocación. Que es lo primero que les dicen. Lo que pasa es que a ustedes ni siquiera les deberían de pagar, dicen por ahí. Y si están cobrando es porque no tienen vocación. Es decir, como si no tuvieran recibos que pagar y algunos ni siquiera tuvieran la posibilidad de comer. Así es. Somos seres humanos, tenemos familia, tenemos hijos, nuestros hijos estudian, nuestros hijos comen y tenemos todas las necesidades igual que cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro país. Entonces no se puede decir que porque no tienen vocación es que el trabajador está exigiendo que se le dé cumplimiento a una ley de la República. Realmente para nosotros es bastante preocupante la medida que se toma en este momento porque por una parte el gobierno dice que quiere ahorrar, que quiere mejorar la economía de un país, entonces nosotros les hacemos el llamado. La economía de un país no se mejora con desempleo, ¿verdad? Porque estamos viendo en el presupuesto son 11,000 plazas que van suprimidas. De esas, 1,119 son de salud. Entonces son 1,119 recursos que ya no van a poder prestar los servicios a la población salvadoreña. Entonces, por supuesto que va a bajar la calidad de atención, no solo en salud, sino en todas las instituciones donde se están suprimiendo plazas. Aparte de eso, si realmente la intención es ahorrar, que el Estado se ahorre, ¿cómo es posible que en este momento el señor presidente de la República ande ofreciendo plazas de salud y de otras profesiones a nivel internacional? Lo último que conocimos fue lo de Argentina. Hemos conocido también publicaciones que se han hecho en medios importantes en Colombia, en donde se andan ofreciendo plazas. ¿Cómo es posible que se les esté negando el derecho al trabajo a los salvadoreños y que se anden ofreciendo plazas, se ande ofreciendo trabajo en otros países cuando aquí dice que se suprimen plazas porque se quiere ahorrar, que no se les pague el escalafón a los trabajadores porque el Estado necesita ahorrar, que reducen el número de empleados públicos porque son grasa del Estado, cuando la grasa del Estado realmente puede estar por otra parte, donde vemos que hay gastos innecesarios, en donde vemos que hay plazas con salarios onerosos de altos funcionarios de gobierno, pero todo el tiempo los sacrificados tienen que ser los trabajadores. Eso no puede ser. Y como les decía el compañero David, pues precisamente por eso es que nos estamos organizando, nos estamos fortaleciendo para dar una respuesta como trabajadores, porque ya basta de que los trabajadores seamos siempre los sacrificados cuando el país se encuentra complicado. No puede seguir siendo así. Y desde hace unos años entiendo que esto, esto ya se venía calentando, ¿no, licenciada? Es decir, ahora es el detonante. ¿Esto podría empeorar? Bueno, nosotros esperamos que haya una respuesta del pueblo ante tantas violaciones, porque si estamos viendo que se anda ofreciendo trabajo en el extranjero, habría que ver cuáles son las intenciones, si hay intenciones de privatizar la salud, si hay intenciones de privatizar la educación, porque si a lo público se le está dando menos importancia, se le está reduciendo los presupuestos, se está reduciendo personal, entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Cuáles son los proyectos que realmente tiene este gobierno y cuáles son los compromisos que adquiere con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional? Desde luego. Y es así que nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial y al regresar vamos a ver si en el caso del sector educativo es justificable el congelamiento de todo lo que ha estado sucediendo. Pausa, regresamos.
¿Y será que en el sector educativo el escalafón es pertinentemente prohibido? ¿Ha sido una decisión acertada? Bueno, ya escuchamos desde el sector salud, pero ¿y desde el sector educativo es justificable? ¿Qué nos puede decir desde las bases magisteriales? Por favor, licenciado. Yo quiero reiterarle a la población en general y al magisterio, ¿verdad?, sobre el tema del escalafón. Es decir, no es justificable el hecho de que las normas de formulación de presupuesto hayan contemplado, ¿verdad?, que la suspensión de la nivelación salarial, porque así lo dice, ¿verdad?, cuando se nos presentó, ¿verdad?, que se suspendía para educación y salud el escalafón. Yo creo que el señor ministro de Hacienda ni siquiera se percató que nosotros tenemos regulado en una ley especial. Y para quienes saben de derecho deben de entender que en la pirámide de Kelsen, cuando usted clasifica, ¿verdad?, las leyes, la Constitución está por encima. Y quiero darle a la población, para quienes a veces nos cuestionan, el artículo 52 de nuestra Constitución establece que los derechos consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables. Entonces nosotros no podemos renunciar a los derechos que ya tenemos establecidos en una ley especial. La ley de la carrera docente es una ley especial y en ella, les repito, el artículo 35 ya establece, ¿verdad?, la forma en cómo se va a calcular nuestro salario. Es un salario diferenciado. Es mentira para quienes están haciéndole creer a la población que nosotros iniciamos ganando, habían publicado ayer $1,200, no, son $595 con los que empieza un profesor en sexta categoría. ¿Verdad? Pasan 5 años para que ese profesor tenga un aumento del 10%, que significa 3 centavos diarios, ¿verdad? Y otros 5 años para que a usted le aumenten el 8%. Cuando esto sucede, la canasta básica ya no está en las mismas condiciones, y lo podemos ver ahora, las condiciones en que se encuentra, ¿verdad?, la canasta básica, esto que han implementado hasta mercaditos, ¿verdad?, como oasis en los municipios para un poco bajarle 1 centavo al tomate, 2 centavos, pues al magisterio claro que le afecta, y le afecta porque nosotros de nuestro mismo salario, y podemos retar a las personas que nos han criticado en redes, y los papás lo saben muy bien, de nuestro salario a veces hemos pagado energía eléctrica, de nuestro salario compramos el consomé, los fósforos, de nuestro salario los maestros en las escuelas, porque no tienen subsidio, aportan para comprar el gas. No ha sido suficiente. Sí, la verdad es que entonces no es justificable que esos 3 centavos diarios, cuando hay otra grasa en el Estado, háblese de funcionarios que tienen hasta 10 colaboradores, y lo dijeron, no, bueno, se hizo público hace poco. Ahí debería de cuestionarse y darse una lección realmente de austeridad, recortándole si es necesario realmente, y deben de estudiar. Entonces, si para ser diputado no se necesita estudiar y tener 10, 15 asesores, no, entonces que cambien las normas, ¿verdad?, en esa asamblea, pero como ellos son los que tienen la posibilidad y el poder para hacer y deshacer las leyes, ¿verdad?, entonces hoy se han dado a la tarea de recibir este proyecto de presupuesto 2025, ¿verdad?, pero no tiene ninguna justificación. Es decir, en el caso de salud, que las críticas son, mire, pero es que ustedes no tienen vocación, ustedes ya mucho han estado tocando los recursos del Estado. ¿Cuál es la justificación que intentan dar esos detractores para ustedes? ¿Es que la educación no es buena? ¿Es que no están haciendo su trabajo para con nuestros hijos e hijas? ¿Cuáles son los ataques que están recibiendo ustedes? No, es que la verdad que, es decir, a un país se le debe de medir por lo que invierte en educación y salud, ¿verdad? Y en este caso deben de medir incluso los recursos que dieron
los dispositivos que dieron a la niñez, a los jóvenes, se han tenido impacto, ¿verdad? Pero no se miden únicamente por el maestro, ¿verdad? Este es un tema que lleva varios factores para que se pueda medir, y en este sentido, si un docente no está rindiendo, ¿verdad?, de acuerdo a su profesión, pues para eso están las juntas y tribunales. Además, no tiene culpa el indio, como dicen en nuestro pueblo. Y por unos pocos tienen que pagar todos. No estamos de acuerdo. Por eso los que estamos organizados y que estamos claros y que hacemos un espacio para leer nuestros derechos y nuestras responsabilidades, porque yo reto a los funcionarios también a que vayan. Muchos de nosotros salimos de nuestras escuelas a altas horas de la noche y no cobramos una hora extra. Nosotros no tenemos combustible. Y le voy a poner el caso de los directores, por ejemplo. Los directores tienen que ir a sacar cotizaciones de compras con su salario. No le dan un vehículo. A mí del Ministerio de Educación no me visitan si no es en vehículos con una misión oficial, pero yo sí tengo que traer documentación con mi salario a las departamentales de educación, al nivel central, tengo que hacer gestión, pero todo con mi salario. Eso es la población que está muy de cerca en los centros escolares, y que yo aprovecho para agradecer que si la población no estuviese con nosotros, realmente las escuelas no caminaran, porque los presupuestos los entregan tarde, y dicho sea de paso, ¿cuánto nos están entregando? $1,500 a la mayoría de centros escolares para el año. Hace poco me llegó un recibo a mí de $308. Me cortaron la energía eléctrica. Tuve que hacer una gestión para que la reinstalaran, ¿verdad? Porque si quienes diseñan el presupuesto en el nivel central del ministerio se fueran a sentar una semana a nuestros centros escolares, tal vez entenderían. Por eso es que para nosotros ha sido realmente un golpe fuerte el que nos toque en el escalafón, porque ya lo dije, son derechos conquistados y no estamos pidiendo más de lo que en la ley no está, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un diputado tenga hasta para mover el lapicero tenga un asesor? Nosotros en la mayoría de centros educativos del país no hay un vigilante, no hay una secretaria, no hay una ordenanza. ¿Quiénes hacemos la limpieza? Los profesores, los niños, los padres de familia, los directores. Por los profesores y los padres va todo lo que debería de ser cubierto por otras personas. Por otros, es decir, es obligación del Estado, ¿verdad?, garantizar la educación. Sí, claro. Por ejemplo, ¿quiénes cubren la preparación de alimentos? Somos los papás y los maestros. Si no, no caminara. Todo eso, quienes opinan en las redes, o la diáspora incluso, no todos, pero un porcentaje muy alto, pues ellos tienen en su cabeza un país de Alicia, ¿verdad?, en el país de las maravillas. Entonces, la realidad que se vive, yo que he trabajado casi solo en centros escolares rurales, sí. Nosotros a veces le llevamos hasta a los niños que es $1 de huevos para cambiarle a la sopa de frijoles y que sientan otro sabor. Entonces, eso no, nosotros no. ¿Por qué se lo estamos diciendo a la población? Porque los papás que están cerca de los centros educativos colaborando, sobre todo en los centros escolares rurales, saben que así es, ¿verdad? Saben que hacemos gestiones, ¿verdad? Hace poco yo a las 10 de la noche estaba recogiendo unos dulcitos y golosinas para celebrar el Día del Niño, porque eso no va en el presupuesto, porque hoy también ya es más limitado lo que se nos da. Entonces, eso está atrás, ¿verdad? Y la educación no solo contempla estar dictando, lleva una serie de acciones que hay que hacer. Entonces, el país ahorita, ¿por qué el tema ahorita de los resultados educativos? Porque hay que apostarle al tema de reconstruir el cerebrito del niño por toda la situación de violencia que hemos pasado, ¿verdad? No es solamente el hecho de que el profesor es malo, ¿verdad? Aquí hay una serie de elementos que no se están considerando. Si a mí en enero me entregaran los recursos a tiempo, ¿verdad? Si a mí en enero me dieran todos los elementos que debe de tener en su aula, así como hacen las capacitaciones de videos traídos de Argentina, Chile. Bueno, fuese distinto, pero aquí la realidad es otra. Totalmente diferente. Sí, totalmente diferente. Por eso, tal como usted nos hacía la consulta, de inmediato hemos pasado a organizarnos en un movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora, porque no es justificable
cuando que bien, se le aumenta al Ministerio de Defensa, pero se le recorta a salud y a educación. Y se fortalece también el presupuesto para el Ejecutivo. Ya los diputados debieron haber dado, que se da casi $1 millón de dólares que se asigna a cada uno de ellos. A ellos deberían de recortarles. Esa es la grasa real, no que nos afecten violando derechos de la clase trabajadora. Bueno, y es que con estas palabras nos vamos a ir a la siguiente pausa. No nos cambie, que regresamos en breve. Y es que este domingo 6 de octubre hubo una concentración de parte del sector salud y el sector educación a las afueras de la Catedral Metropolitana de San Salvador. Entonces alguien dirá, miren, ¿por qué a lo mejor van a descansar? ¿Por qué a lo mejor piensan en una solución? Claro, eso podrá decir un sector. Pero por otra parte, es pertinente unirse para luchar por este derecho, como se dice, pues lo conquistado no es negociable. ¿Qué fue lo que se pudo apreciar este domingo? Por favor, licenciada. Bueno, pues este domingo estuvimos reunidos frente a Catedral, en primer lugar para dar a conocer a la población salvadoreña que hay un presupuesto que afecta no solamente a los trabajadores y trabajadoras de las instituciones que se ven afectadas con el congelamiento de sus escalafones y de sus contratos colectivos, sino que esto también viene a afectar la atención en servicios de salud que se dan a la población. Y es por esta razón que las organizaciones sindicales nunca hemos defendido solamente nuestros intereses como trabajadores, sino los intereses de la población en general. Claro que hemos tenido algunas críticas negativas, pero eso ya sabemos de dónde viene. Son personas que realmente no analizan nuestra realidad y que su forma de actuar muchas veces es a través del pago para que estas personas vengan como detractores de las luchas iniciadas por nuestras organizaciones sindicales. Aquí realmente tenemos problemas serios como el desempleo, como tenemos realmente en este presupuesto despidos masivos en el gobierno, como ya lo habíamos mencionado. Son 11,000 plazas menos que no vienen a beneficiar a nadie. Incluso proyectos de contratar personal extranjero para darles a ellos privilegios, eso sí son privilegios, y no es posible que nos quedemos nosotros pasivos tragándonos una medicina amarga que no pedimos, porque los trabajadores no hemos pedido medicina amarga. Nosotros el compromiso que tenemos ¿Para quién es debía ser la con medicina amarga? La población. Realmente la medicina amarga no tendría que ser para nadie, ¿verdad? Porque si tenemos una gran cantidad de altos funcionarios de gobierno disfrutando las mieles del poder, ¿por qué hay que ofrecerle al pueblo medicina amarga? Si nos vamos a sacrificar, tenemos que sacrificarnos todos y no solamente sacrificar un sector, sacrificar a los trabajadores, sacrificar al pueblo salvadoreño. Es por esta razón que el pueblo salvadoreño debe dar una respuesta, debe organizarse, debe defender sus intereses, porque nosotros sí tenemos el interés de que la educación, haya educación pública, de que haya salud pública para la población, y esto se pone en riesgo cuando se comienza a desmembrar estas instituciones. Ahora, también respecto
A la concentración, yo creo que ustedes ya habrán escuchado muchas veces esto y ya estarán cansados de lo mismo también, pero ¿será que alguien también les habrá dicho esa concentración o esa manifestación estaba financiada por este tipo, por George Soros, ¿no? Y que ustedes están nadando en millones de millones de millones de dólares? Es así que les han intentado o hubo un intento de boicotear o de desacreditar esta manifestación, este pronunciamiento. Sí, los troles fanáticos ayer estuvieron en las redes diciendo, incluso sacando caras de algunos políticos. Pero nosotros queremos aclararle a la población, este movimiento de la clase trabajadora tiene un objetivo, defender los derechos conquistados. Los derechos conquistados no se negocian con nadie, ¿verdad? Y hemos hecho un llamado a nuestro movimiento, en primero en sanearlo, es decir, en el sentido que debe de tener un solo objetivo, y es la defensa de los derechos de la clase trabajadora, y por consecuencia, en la medida que un trabajador está bien, sí, pues atiende mejor a la población. En ese sentido, el próximo 19 nosotros vamos a realizar una marcha muy grande, organizada. De hecho, vamos a montar toda una comisión de disciplina, de seguridad en la marcha, de modo no se nos filtre nadie a ir manchando propiedad privada, a ir tirando piedras, porque no es ese. Queremos hacer público este problema, tanto a nivel nacional como internacional, sobre la violación que han hecho a nuestros derechos y sobre todo la suspensión del escalafón. Y no solamente de eso, sino de toda la situación precaria que, dicho sea de paso, ya vive en nuestro país, ¿verdad? Y que esto viene a afectarle, ¿verdad? Aún más, porque en la medida que yo me veo afectado económicamente, pues ya voy a pensarlo para comprar un plumón de mi bolsillo o llevar otra cosa al centro escolar, dar un minuto más porque no está siendo valorado mi trabajo, ¿verdad? Entonces, ojalá y el extranjero que ofrece venir a dar sus servicios acá, ¿verdad? Trabaje con esas mismas condiciones, porque uno lo está viendo incluso con gente que está ingresando nueva y que no ingresa bajo los procesos establecidos, sino porque son familiares de funcionarios. No tienen el mismo nivel de compromiso. En ese sentido, nosotros hacemos el llamado, ¿verdad?, de quienes nos van a acompañar el próximo 19 en la marcha que vamos a hacer, encabezada por salud y educación. Pero ahí se pueden sumar todas las organizaciones, porque aquí hacemos un llamado. Vean, ya lo dijimos en su momento, cuando empezaron con el tema de los magistrados, muchos celebramos, aplaudimos, y en algún momento algunos sindicalistas dijimos, ahorita estamos celebrando, mañana podemos ser nosotros, y nos llegó el turno. Digo porque nosotros, por ejemplo, ya nos han venido violando el derecho de revisión salarial de acuerdo al artículo 33, el golpe que nos pegaron esos diputados, que ojalá y se jubilen ahí, porque de lo contrario, cuando sean empleados no van a entender lo que les quisimos decir, ¿verdad? Que nos han malversado y tocado los fondos de pensiones, mis ahorros. Yo mantengo pensiones onerosas y a mí me han condenado por haber nacido después del 15 de abril de 1962 a todas nuestras generaciones a mantener las pensiones onerosas, y nosotros con pensiones de $400 con suerte, pero en promedio son $268 que le están quedando a los compañeros. Esos ya son dos golpes. Segundo, ¿verdad?, el tema también de la situación, ¿verdad?, que han estado trastocando el artículo 18 de la ley para hacer los procesos de selección. Ahora, licenciado, quiero una última pregunta antes de finalizar el bloque. Varios estarán diciendo, mire, pero ustedes, ¿por qué están, ustedes se han unido para atacar al gobierno? Podrán decir algunos. Entonces, es justificable, dirán algunos, mire, pero confórmese con que hay seguridad y lo demás no importa, la economía no importa, la salud no importa, la educación no importa, solo lo único que importa al 100% siempre es la seguridad. Desde luego, como salvadoreños nosotros estamos agradecidos por eso, pero ¿es justificable que por la seguridad las otras cosas se estén descuidando? No, al contrario, es decir, las condiciones de seguridad, si bien es cierto, han mejorado. Sí, es evidente. Sí, ya un sobrino mío fue asaltado hace poco, no hubo respuesta, ¿verdad?
Hace poco, camino hacia mi centro escolar, una niña intentó ser abusada por alguien y no hubo respuesta en el momento. Entonces, sí se ha eliminado un problema al que muchos agradecemos, ¿verdad? Pero en este sentido, o sea, yo no tengo por qué pagar, no tenemos por qué pagar nosotros los trabajadores, porque entonces, y voy a recordarle, no tenemos nada contra el señor presidente, pero por eso es que también estamos aprovechando a hacer un llamado a tres funcionarios claves, a que nos den audiencia. Lo hicimos público ayer, ¿verdad? Al ministro de Trabajo, al ministro de Hacienda, que son dos de las piezas claves, ¿verdad? Al ministro de Trabajo, al ministro de Hacienda, y también le hemos hecho el llamado al presidente de la Asamblea Legislativa, al señor Castro, porque vimos en redes sociales una publicación que él había subido, ¿verdad? Entonces, la clase trabajadora somos todos. Hemos visto algunos sindicalistas, si se le puede llamar así, ¿verdad?, que nos traicionaron con el tema de las pensiones porque simularon haberse reunido como unidad de la clase trabajadora y mintieron, no fue así. Pues hoy hacemos un llamado público, las organizaciones que representamos al magisterio, ¿verdad?, que Unidos con Salud nos den una audiencia. Esto tuvo que haber sido antes de que se presentara el proyecto de presupuesto, pero estamos a tiempo de cerrar el 2024, ¿verdad?, respetando los derechos ya consignados en nuestras leyes especiales. Bueno, así nos vamos a ir a la última pausa. No nos cambie, regresamos en breve. A fin de cuentas, ¿qué es lo que se viene para este 19 de octubre? Una nueva concentración, una nueva marcha, una concentración masiva. Por favor, licenciada Barreto. Sí, bueno, hacemos el llamado a los trabajadores en primer lugar y que cada trabajador también se encargue de socializar toda esta problemática que se está dando para que convoquemos y todos unidos nos concentremos en El Salvador del Mundo el día sábado 19 de los Corrientes. A partir de las 8 de la mañana comencemos a concentrarnos para salir en marcha en defensa de nuestros intereses. Pueblo salvadoreño, esta concentración y esta marcha es para todos y todas, porque en la medida en que se reduzcan los trabajadores en las instituciones, se va a ir desmejorando aún más los servicios que prestan estas instituciones públicas. Por lo tanto, debemos de participar y debemos de analizar realmente quiénes son las personas que están en contra de nosotros, porque si es cierto, hay una cantidad de youtubers y de otras personas que escriben en redes sociales, no es que nosotros estemos en contra de este gobierno ni en contra de ningún gobierno. Estamos en contra de las medidas que afectan negativamente a los trabajadores y al pueblo salvadoreño en general. Eso es lo que nosotros vamos a defender siempre, porque no es posible que se esté castigando a la clase trabajadora y se esté privilegiando puestos en donde se tienen salarios onerosos, y a esos, en lugar de regular estos salarios, vamos viendo que incrementan incluso sus prestaciones mientras se niega el cumplimiento a leyes ya establecidas, a derechos ya conquistados, a derechos consagrados en favor de los trabajadores y trabajadoras. Licenciado, finalmente, ¿desde dónde es que va a salir esta manifestación o concentración? ¿A qué horas? Nosotros hemos acordado concentrarnos en El Salvador del Mundo, ¿verdad?
a partir de las 8:30 de la mañana ya debe de estar ahí toda la clase trabajadora. Es más, yo hago un llamado a los trabajadores, miren, ¿por qué lo hemos hecho sábado? Para que no haya excusa porque les van a descontar. Repetimos, esta marcha la va a encabezar la clase trabajadora, sacaremos de esa marcha a cualquier político que se nos acerque, porque no pretende, no hay que politizar. Yo le aclaro a la población, no pretendemos nosotros politizar este tipo de problemas, sino al contrario, resolverlos, y por eso estamos haciendo el llamado público a los 3 funcionarios que ya mencionamos. Hacia dónde posiblemente nos dirijamos, pero mañana lo vamos, de hecho, a definir, pues a Casa Presidencial, ¿verdad? Al señor presidente. También nosotros le aclaramos al señor presidente que esta no es una estrategia política contra él, no. Ya lo dijo la compañera Silvia, es contra aquellos funcionarios, ¿verdad?, que se han dado a la tarea de estar violentando derechos. Contra ellos sí, ¿verdad? Pero de ahí a nosotros, al menos bases magisteriales, está clarísimo que si alguna persona intenta llevarnos para empezar a entrar en un desgaste con el gobierno, esa no es nuestra razón de ser, sino la defensa de los derechos de nuestros afiliados, por supuesto de la clase trabajadora, y al final se ve beneficiada la niñez. Tal cual. Hemos llegado al final del programa, no nos vamos sin antes agradecerles a nuestros invitados. Licenciada Silvia Navarrete, ha sido un placer. Gracias y un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras dispuestos a acudir a defender sus derechos, sus intereses, porque solo los trabajadores defienden a los trabajadores. Eso lo tenemos que tener bien claro. Licenciado Rodríguez, un honor. Para nosotros es un honor contar con este espacio. Bases Magisteriales agradece y saluda a la clase trabajadora y a la población, a nuestra niñez y al magisterio en general. Así que muy buenas noches. Ha sido un placer. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descanse, feliz noche y feliz inicio de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.